Hablemos de las vidas, el asesinato de los policías, sigue, esta mañana otros 3, toda esa destrucción de infraestructura. Triste tener que decirlo, estamos padeciendo las consecuencias de 5 años de deterioro, de reversa de la seguridad. Y para allá va la economía y para allá va la política social. Al país le hacen pensar cuando la FARC dice que entra en un cese unilateral, que todo va muy bien. Y resulta que hace algunos años el país iba ganando la paz por la seguridad. Hoy la FARC de pronto hace entretener al país hablándole de treguas, etc. Pero lo que se está demostrando es que la pérdida de la seguridad ha llevado a que a los colombianos la seguridad no se las garantiza el gobierno, la política de seguridad, sino que de pronto el terrorismo da alivios y de pronto recrudece. Es doloroso. Yo creo que el país debería hacer una reflexión, el gobierno, en lugar de estar mostrando en Europa una realidad muy distinta a la que estamos viviendo, yo creo que el gobierno debería entender que la paz se consigue a partir de la seguridad y que lo primero que requiere el país hoy es recuperar la seguridad, y esa recuperación de la seguridad tiene que ir de la mano de la reactivación de la economía, de la reconstrucción de la confianza de la economía. Sin seguridad y sin una economía reactivada se va a complicar mucho la situación social. Las voladuras de torres y el rendimiento del crudo de los camiones cisternas, ¿qué opinas de esas dos estrategias violentas que están? Sería muy importante preguntarle a los países europeos qué harían ellos con un grupo terrorista que les hiciera eso en su territorio. Estos son holocaustos ambientales, holocaustos de infraestructura. Para pensar en lo que tenemos que pensar, a esta hora otras 3 familias de 3 policías de la patria enloquecidas porque fueron asesinados en las últimas horas. Entonces, paz, y hay 50 municipios del sur del país sin energía, paz y está Algeciras sin agua, paz y otros 3 policías de la patria asesinados, paz y en el río Putumayo, en el río Guamués, finalmente la cuenca amazónica, entonces hay ese vertimiento terrorista de miles de galones de petróleo. ¿Para dónde vamos? No podemos engañar al mundo, ni podemos seguir engañando a los colombianos. Uno diría, por favor, gobierno, lo que estamos padeciendo es consecuencia del deterioro de la seguridad durante 5 años. Y para allá va la economía, y para allá va lo social. Aquí hay que entender. Yo le diría a los colombianos esto, lo primero que hay que entender es que la paz nace de la seguridad. Cuando el país está dominado por el terrorismo, no hay paz distinta a la entrega del país al terrorismo. Si queremos paz democrática, el país lo que necesita es seguridad. De lo contrario es apague y vámonos, acaben de entregarle el país al terrorismo. Entonces el gobierno debería hacer una reflexión, reorientar el rumbo, recuperar la política de seguridad, volver a crear condiciones de confianza de la economía, que es lo único que nos permitiría que Colombia pueda superar la pobreza y construir equidad. ¿Usted por qué no se reúne personalmente con el presidente Santos, lo aconseja de esa manera, de manera personal, frente a frente? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir en estas reuniones aquí en Cartagena y me ha dado mucho gusto poder verlo. Una cosa, presidente, el ministro de Defensa dijo hace un rato que hace 7 años los atentados se presentaban en el 30% del territorio nacional y que hoy se presentan solo en el 5%. Hombre, por favor, mire, yo creo que ¿para qué contestar eso? ¿Para qué contestar eso si lo que están diciendo es contra los hechos del país? Creo que el gobierno, en lugar de estar en esas autoadulaciones, lo que debería hacer es recuperar la política de seguridad y la política de confianza e inversión. Tengo que repetirlo, tristemente, lo que padecemos hoy es la consecuencia de 5 años de descuido de la seguridad. Y para allá va el deterioro de la economía y el freno de las políticas de expansión social. Qué tristeza. ¿Los diálogos de paz deben seguir en su concepto? El Centro Democrático ha tenido la tesis de que
no se levante la mesa, se suspende el avance del diálogo hasta que se cumpla la condición de que el terrorismo frene totalmente sus actividades criminales y se concentren. Pero eso lo hemos repetido una y mil veces. Presidente, Lo que hay que decir hoy es, aquí se descuidó la seguridad, se desmotivó a las Fuerzas Armadas. Sin seguridad no hay paz democrática. Cuando el terrorismo crece y se impone, la única paz es entregarle el país al terrorismo. Si nosotros tuviéramos una política de seguridad, habríamos la manera de conseguir la paz desde y para la democracia. Entonces, este deterioro de la seguridad, ¿a dónde nos va a llevar? A que la única manera de hacer la paz es entregándole el país al terrorismo, lo cual empeoraría muchísimo más la situación colombiana. Y este deterioro de la seguridad tiene impacto también en otra cosa que se está deteriorando, la economía. Y con ese deterioro de la economía, ¿a dónde vamos a tener la fuente de recursos para las expansiones sociales que requiere el país? Por favor, la primera reflexión debe ser recuperar la seguridad, recuperar la economía. Y eso exige una revisión del rumbo. Presidente.